En la presente sesión vamos a empezar el estudio del gobierno de la Iglesia. Sé que este es un tema un poco difícil debido a la diversidad de sistemas de gobierno que la cristiandad protestante usa hoy, pero quiero enfocarme no en las minucias del gobierno eclesiástico, sino en algunos principios generales que la Biblia da. Lastimosamente, en medio de la confusión que se evidencia hoy en el mundo cristiano, muchos ignoran o desconocen o abusan lo que se llama el gobierno de la iglesia. Algunos rechazan la idea de gobierno y desean tener congregaciones donde supuestamente el espíritu les dirija en todo lo que hagan, sea esto administrativo, espiritual, cultural, doctrinal o práctico. Pero, ¿cómo les guía el Espíritu Santo? Bueno, esto lo buscan a través de experiencias extáticas, impresiones en la mente, sueños, visiones y otros medios místicos. Pero la verdad es que el modelo bíblico no aprueba esta forma de ser guiados o dirigidos. Pero en el lado opuesto, encontramos a los que insisten en un sistema jerárquico de gobierno con una cabeza visible sobre toda la iglesia para que ésta sea guardada del error. Pero nuevamente las escrituras rechazan esta idea de tener una mega cabeza visible sobre la iglesia. Y entre estos dos polos extremos, hallamos multitud de sistemas de gobierno eclesiástico. Y me atrevería a decir que la mayoría de ellos, ideadas y acomodadas por sistemas puramente humanos. Pero ¿será que la Biblia nos da algún principio que pueda guiarnos en un modelo bíblico de gobierno para la iglesia? Bueno, yo creo que si estoy convencido, y vamos a analizar juntos este bosquejo del modelo bíblico de gobierno, como dije, sin entrar en las minucias, pero hay conceptos generales que la Biblia nos da. La Biblia nos enseña que Dios gobierna soberano sobre todo, y por lo tanto también gobierna soberano sobre la iglesia. Podemos decir que en el gobierno de la iglesia el escalón más alto sería Dios, porque Dios es el dueño de todo. Pero Dios hizo a Jesús, lo constituyó como cabeza de la iglesia. Así que la cabeza de la iglesia es Jesús. Pero Jesús no está aquí hoy en persona. Él ascendió a los cielos y esto lo encontramos allá en Hechos capítulo 1. Pero Él no nos dejó solo. No. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, quien gobierna a través de la palabra revelada. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si me voy les enviaré al Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas y les guiará toda la verdad. Así que Jesús dejó un vicario que no es el obispo de Roma. El vicario que Jesús dejó es al Espíritu Santo, quien gobierna a través de la palabra revelada. Él gobierna a través de esa palabra que inspiró en los apóstoles y que hoy ilumina a los pastores y hermanos para que podamos entender esa palabra revelada. Y ahora, Jesús autorizó a los apóstoles para que ellos fueran el fundamento. Jesús es los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Y ahora, cuando digo los apóstoles, no me refiero tanto a las personas de los apóstoles, sino a las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles se convierten en el fundamento de la iglesia, sobre el cual se va construyendo ella. Pero los apóstoles, aunque tenemos sus enseñanzas, ellos no están aquí hoy para recordarnos las enseñanzas escritas o explicarlas. Bueno, ellos no están, pero ellos comisionaron a algunas personas. Y la Biblia nos dice que los apóstoles ordenaron pastores o ancianos en cada iglesia para que administren la predicación de la palabra, para que administren las ordenanzas y la disciplina en las iglesias locales. Y estos pastores, la Biblia nos presenta que son ayudados por los diáconos. Los diáconos
son ayudantes de los pastores o ancianos en los aspectos materiales de la congregación. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los miembros. Bueno, sin miembros, sin ovejas, no hay iglesia. Así que este es el bosquejo que yo encuentro en la Biblia, y es un bosquejo muy general. Y quiero reafirmar que toda iglesia bíblica tiene el poder y autoridad delegado por Cristo para administrar sus asuntos espirituales. Cuando Jesús, en Mateo 18, le habla a los apóstoles acerca de la disciplina eclesiástica, él allí da autoridad y poder a toda iglesia local para que administre ella misma, con la guianza y la ayuda de los ancianos, los asuntos espirituales. Encontramos una aplicación práctica en 1 Corintios 5, versículos 1 al 13, donde el apóstol Pablo también llama a la iglesia local para que juzgue a un hermano que anda como un impío y lo excomulgue y lo expulse de la congregación. Ya hemos visto, y creo que no es necesario volver a explicarlo, que Jesús es la cabeza de la iglesia universal y por ende de la iglesia local, porque la iglesia local es una expresión de la iglesia universal. La cabeza de la iglesia local no es el pastor, la cabeza de la iglesia local es Cristo. Y la iglesia es su cuerpo. Y Jesús es la cabeza de la iglesia porque Él es el que da las leyes, Él es el que da las normas, Él es el que da la visión a la iglesia. Por cierto, hoy día muchos líderes cristianos predican de su visión, no predican tanto de la Biblia, sino de la visión que ellos tienen, supuestamente recibida de Dios. Mira, una iglesia local, la única visión que debe tener es la visión que la cabeza le da, y siendo que la cabeza es Cristo, debemos conocer cuál es la visión que Cristo da a la iglesia. Y la visión que Cristo da a la iglesia está en la Biblia. Jesús es la cabeza porque Él es el que la guía. Él dejó las instrucciones de cómo es que se debe guiar la iglesia. Jesús es la cabeza porque Él es el que murió por ella. Jesús es la cabeza porque Él es el que le da vida. Ningún líder humano le puede dar vida. Jesús gobierna a la iglesia, no solo como su Salvador que está unido orgánicamente con el cuerpo, sino que Jesús también gobierna a la iglesia como rey. Él tiene la autoridad y gobierna a su iglesia. Jesús gobierna a su iglesia porque Él instituyó las ordenanzas que la iglesia debe obedecer. Y por eso es que en las iglesias bíblicas no aceptamos a un director humano que actúe como cabeza visible de la misma. Tenemos pastores y ancianos a los cuales la membresía debe sujetarse, sí, pero la cabeza es Cristo. Y estos pastores o ancianos deben obedecer las instrucciones de Cristo. No pueden ir más allá de lo que Cristo dijo, porque entonces no están representando al Salvador. Jesús entonces es la cabeza de esta iglesia. Y no vamos a ahondar más este tema porque ya hemos visto mucho sobre esto, pero puede que alguien pregunte, ¿de qué manera gobierna Cristo a la iglesia? Si Él no está aquí en persona, bueno, la Iglesia Católica Romana y las iglesias que utilizan el sistema episcopal de gobierno acusan al resto de iglesias de no tener una cabeza visible que mantenga la unidad doctrinal de la iglesia. Pero si analizamos la historia, realmente estas cabezas visibles lo que han hecho es actuar y legislar contrario a la voluntad de la única cabeza verdadera de la iglesia, contrario a la voluntad de Cristo.